Hola, ¿cómo están? Soy Percy García Cabero y litigo desde el 2007 en temas penales y estoy a disposición de LP para responder a sus preguntas. Bueno, yo me levanto relativamente temprano, 5:30 de la mañana estoy de pie y a las 6 de la mañana aproximadamente juego un partido de tenis, que es mi deporte preferido, tanto porque lo practico, y también como lo veo, porque soy un fanático seguidor de los partidos del tenis, fanático de Roger Federer. Creo que es difícil encontrar a alguien que le gusta el tenis y que no sea fanático de Roger Federer, pero también un gran admirador de Rafael Nadal. Y bueno, de las nuevas figuras que están saliendo ahora en el tenis como Shapovalov, el propio Medvedev, ¿no? Bueno, y quien acaba de ganar el Máster de Londres, que es Stefano Tsitsipas. Luego de ello regreso a casa, veo los periódicos, desayuno normalmente algo ligero, no soy de comer mucho, y empieza mi día, ¿no? Si tengo audiencias, pues me dirijo a las audiencias. Si tengo que tomar el avión para venir a Lima, pues me tomo el avión temprano, normalmente el primer vuelo. Y si tengo que trabajar en preparación de escritos o en preparación de alegatos, pues me quedo trabajando en mi oficina, que es en mi propia casa. Es decir, tengo la ventaja, que no muchos la tienen, de tener mi oficina en la propia casa. Y eso me permite pues también compatibilizar ciertas cosas y a la vez mi vida académica, que en estricto empieza en la tarde, ¿no? Porque ya cuando se terminan las audiencias, aproximadamente 5 de la tarde, salvo algunos supuestos excepcionales, voy a la Universidad de Piura, donde soy profesor ordinario de Derecho Penal y dicto los cursos de Penal 1, 3 y Penal Económico, y doy mis clases o también hago los asesoramientos a los estudiantes de pregrado para las tesis y a los de posgrado también para las tesis de maestría. El camino que yo he seguido es bastante extraño, ¿no? Muy sui generis, por decirlo así, porque yo salí en el 92 de la universidad y me enganché rápidamente a trabajar en una universidad que es la Universidad de Piura, donde sigo trabajando como profesor, pero entré a trabajar como profesor full time, ¿no? Y estuve 15 años trabajando como profesor full time. Claro, de esos 15 años, aproximadamente 5 estuve fuera, en el extranjero, haciendo el doctorado. Estuve en España 3 años haciendo el doctorado y luego en Alemania por una beca postdoctoral, donde fundamentalmente trabajé todas mis investigaciones más importantes en el ámbito del derecho penal económico, que es una de las áreas en las que especialmente he trabajado, ¿no? Prácticamente toda mi vida. Después estuve con cargos de dirección en la universidad, fui decano 5 años de la Facultad de Derecho y también tuve otros cargos de dirección. Y en el 2007 recibo la propuesta de hoy gran amigo mío, ex socio, Augusto Lolli, para poder integrarme primero como abogado asociado a su estudio, dedicándole algunas horas, porque mi vocación era fundamentalmente docente, dedicándole algunas horas a trabajar con él en el estudio. Después de eso, un par de años después, dentro del estudio de Augusto Lolli hay una reestructuración societaria y me propone entrar como socio en un estudio exclusivamente penal que empezó a trabajar aproximadamente el 2009, y desde ahí hasta el 2015 trabajamos en sociedad con un estudio que era Lolli García Cabero. Después de ello, nuestro estudio se fusionó, o quizás para ser más exacto, fue absorbido por el estudio Rebasa, el área penal, y ahí estuve 10 meses como socio también. Y finalmente decidí, por razones personales, académicas fundamentalmente, porque estar en un estudio de la importancia que tiene el Rebasa implicaba pues, ser un abogado no full time, sino full life. Entonces, eso me llevó a tener que optar finalmente por mi vena académica, por mi amor a la universidad y trabajar desde Piura con un estudio pequeño, llevando los casos que más o menos puedo llevar, suficientes como para poder generar un presupuesto suficiente para vivir dignamente con mi familia y seguir en mis temas académicos, que creo que es aquello a lo que nunca renunciaré y en lo que finalmente
moriré y terminaré, espero Dios mediante, dentro de muchos años. Claro, el primer despacho me lo dio Augusto Lolli en un estudio que ya tenía él en ese entonces, no recuerdo el nombre de la calle, pero quedaban al lado de Corpa, de Caneval y Moreira. Era un despacho muy sencillo, además yo venía algunos días y volvía a Piura, o sea, yo nunca dejé Piura. Nunca dejé Piura, no solamente porque soy piurano, porque tengo mi familia ahí, mi esposa es piurana, mis hijos, sino bueno, porque mi universidad, que es la Universidad de Piura, está ahí, ¿no? Yo siempre he asumido el sacrificio de tomarme los aviones, de venirme a Lima, de estar yendo y viniendo de Lima, pero siempre teniendo mi base de operaciones familiar, por decirlo así, en Piura. Entonces tenía una oficina muy sencilla, muy simple, que en realidad ocupaba pocas horas porque también cuando llegaba a Lima tenía reuniones con clientes, estaba más en los directorios o incluso haciendo alegatos, informes orales en las salas. Entonces no era un sitio en el que, digamos, al que yo le dedicase especial importancia, ¿no? Sí tenía frío, porque como buen piurano, cuando venía en el invierno tenía frío y era un poco frío para mí. Luego ya cuando nos mudamos con Lolli y García Cabero, nos mudamos a Los Ruiseñores, que es una zona que está también cerca, al lado también de Corpa, de Caneval y Moreira. Ahí también tenía una oficina. Y lo único que puse fue un cuadro de Jesús, ¿no? Porque bueno, yo soy católico y es lo único que puse. Ahí prácticamente mi despacho estaba minimalista, absolutamente minimalista. Mi escritorio, algunas cosas ahí y el cuadro que le puse y que lo tengo todavía ahora en mi oficina en Piura. O sea, cuando dejé Lolli, cuando nos mudamos al Rebasa, ahí me daban algunos directores porque yo venía por horas, así que mi cuadro me lo llevé a Piura y está ahí puesto en la oficina de mi estudio allá en Piura. Bueno, en Piura es un estudio, bueno, algunos llamarían boutique, pero yo le diría un estudio familiar en realidad, casi artesanal. Bueno, yo soy evidentemente un abogado, pero también está dos abogados más. Uno es mi esposa, que es abogada, que además ejerce la administración del estudio. Y la otra abogada es Ana Lucía Albújar, que ha sido mi alumna, una chica de extraordinarias habilidades y capacidades, tanto para el litigio como para incluso la investigación y la docencia. Es una tesis de estafa espectacular. Y tenemos a una persona que ve el tema administrativo, digamos, diario, ¿no? O sea, todo el tema que tiene que ver pues, con la gestión diaria y ordinaria. Yo tuve la suerte de poder adquirir el lote de al lado, entonces de alguna forma es como una especie de continuación de mi casa, y ahí es donde está el estudio y también una especie de área social. Y ahí está pues Ana Lucía con la persona que nos apoya en el tema administrativo. Marta, que es mi esposa, está en su oficina, que la tiene en la casa. Yo tengo mi oficina, que es mi despacho toda la vida, que está lleno de libros, que es donde yo trabajo. Bueno, y me olvidé de David, que también es miembro del estudio. David es el que fundamentalmente nos ayuda con todo el tema de los papeles, de llevar la conserjería, todo, que es un chico también muy bueno, con muy buena persona. Bueno, lo que pasa es que mi experiencia en el litigio es una experiencia que se da en una etapa de transición, porque tanto en Piura, cuando empecé a litigar, y luego, bueno, ahora ya en Lima, pasamos del Código de Procedimientos Penales, del Código escrito, donde uno en todo caso lo que hacía eran informes orales, ¿no? Que te daban 10, 15 minutos, los jueces, pero fundamentalmente las salas, tanto las superiores como la Suprema. Pasamos ya al Código Procesal Penal del 2004, que entra en vigencia efectiva en Piura en el 2009, y que implica, claro, un cambio radical, ¿no? Porque ya todo se tiene que decidir en audiencias, todo se plantea y se discute en audiencias,
y evidentemente es un litigio distinto, ¿no? Estratégico, en fin, todo lo que muy bien los litigantes saben, ¿no? Entonces, yo empecé, claro, con el Código de Procedimientos Penales, porque en el 2007 regía incluso en Piura el Código de Procedimientos Penales, y por lo tanto mi intervención era fundamentalmente haciendo alegatos orales en esos 10 o 15 minutos que los jueces y las salas te daban, ¿no? Debo confesar que al ser profesor universitario uno desarrolla una habilidad, y esa habilidad es de, digamos, poder explicar cosas muy complejas con palabras sencillas y en términos digamos, bastante accesibles. Y sin tener que demorar demasiado tiempo para explicar digamos, una problemática que en realidad se presenta compleja, ¿no? Entonces, para mí, realmente litigar ha sido como una especie de desarrollo de una habilidad que viene ya por la universidad, por mi faceta docente. Y creo que hay un condimento adicional que Dios me ha dado, y es que cuando litigo tengo el apasionamiento de un litigante, a diferencia de los académicos, que normalmente son bastante flemáticos. Bueno, mi personalidad es que además de ser docente y reflexivo, cuando litigo le pongo mucha emoción, ¿no? A veces quizás demasiada emoción. Y bueno, yo creo que esa combinación me ha servido para poder realizar defensas satisfactorias en los tribunales penales. Está claro que no soy un abogado que ha ganado todos los casos. Eso creo que no permite calificar a una persona como buen abogado. El buen abogado no es aquel que gana todos sus casos. El buen abogado es aquel que hace un buen trabajo, ¿no?, para su cliente y le permite al cliente ejercer un derecho constitucional, que es el derecho a la defensa, y que mucha gente a veces no lo entiende, ¿no? Porque hemos entrado en una dinámica de culpar y de condenar a las personas al margen de un juicio, fuera de un juicio, utilizando muchas veces parámetros periodísticos que a veces no son los más estrictos. Y claro, eso no es constitucional, al menos eso no es lo que está en la Carta Magna como principios del proceso penal. Y los que litigamos, los penalistas, materializamos de alguna forma ese derecho que todas las personas tienen, ¿no?, de ser inocentes hasta que en un proceso, con unas características, se le declare culpable, ¿no? Y también es cierto que ser abogado litigante no significa simplemente ser abogado, siempre ser abogado de personas acusadas de un delito, sino también incluso abogados de partes agraviadas, es decir, afectados por un delito, ¿no? Y en eso también he ejercido el litigio, defendiendo los intereses de personas que han sido afectadas en sus bienes jurídicos por la comisión de algún delito, ¿no?, que también es una parte bastante satisfactoria, ¿no? Yo creo que uno siempre tiene un nerviosismo inicial, es decir, pero más que por hablar al público es por, digamos, si lo vas a hacer bien o no lo vas a hacer bien, ¿no?, sobre todo cuando eres perfeccionista, ¿no? Pero yo creo que cuando uno arranca el motor y empieza a andar, ¿no?, ya la máquina va sola y entonces los nervios desaparecen y por el contrario, pues uno se focaliza y se centra en los argumentos que tiene que en ese momento dar y lo tiene que hacer de la mejor manera, ¿no? Entonces, sí, hay, yo creo que un nerviosismo en todo momento, es decir, tanto en el litigio como en una clase. Desde la conferencia hasta en un gran congreso con muchos especialistas hasta una conferencia o una clase a unos alumnos de pregrado, siempre hay unos primeros minutos en los que uno pues, dice, bueno, vamos a ver, esperemos que salga todo bien, ¿no? Entonces, pero eso es, digamos, son unos segundos y luego ya uno suelta, despega y las cosas, bueno, salen en principio bien. Bueno, tengo varios maestros, aunque quizás la categoría, o sea, de maestro la tenga uno solo, pero yo de alguna forma me siento influido por varios penalistas desde mis estudios de pregrado hasta mi formación postdoctoral. La primera persona de la que aprendí derecho penal fue César Nakazaki. César Nakazaki fue mi profesor en la Universidad de Lima.
No era el profesor titular era el doctor Santos Quiquisola, un penalista muy reconocido, bueno, ya no está entre nosotros, pero su asistente, que era un joven profesor, en ese momento bachiller de Derecho, que transmitía pasión por el derecho penal, como lo sigue transmitiendo al día de hoy, a pesar de haber pasado ya muchísimos años, César Nakazaki, y de él aprendí en pregrado, y luego eso se complementó con otros profesores como don Luis Alberto Bramón Arias, que también ya falleció, de los que también aprendí derecho penal, y lo mío fue un amor a primera vista, es decir, fue la primera clase de derecho penal, y decir, con el derecho penal me caso. O sea, esto es como, existe el amor a primera vista, pues yo creo que, al menos en el derecho penal, está claro. Y con mi esposa también, creo, pasó lo mismo. Yo soy de amores de primera vista. Y en el caso del derecho penal fue así. Luego, después de terminar la carrera universitaria, una persona de la que aprendí muchísimo, no solamente de derecho penal, sino sobre todo de humanidad, de calidad humana, es el doctor José Rogelio González López, que fue magistrado incluso de la Corte Suprema, presidente de la Corte Superior de Lambayeque, y que enseñaba en la Universidad de Piura, y yo era su asistente. O sea, él era el profesor del curso, yo era el asistente del doctor González López, y de él aprendí muchísimo también, y como lo reitero, ¿no? Es una persona de una calidad humana, vamos, tremenda, ¿no? Tremenda, ¿no? Una persona con una sencillez, una humildad inigualables, muy cariñoso, ¿no? Si yo, por ejemplo, le decía, doctor, ¿me puede prestar el libro tal? O no, me comentaba un libro, al día siguiente tenía el libro en mi mesa porque me lo regaló, lo compraba y me lo regalaba, ¿no? O sea, una persona de unos detalles y un desprendimiento único, la verdad que un caballero. Luego vino ya mi etapa de formación doctoral, y ahí quisiera destacar fundamentalmente 3 personas que influyeron decisivamente en mi etapa doctoral. Primero, mi maestro, el que yo llamo mi maestro, que es Jesús María Silva Sánchez, que me dirigió la tesis doctoral. Sin su magisterio, ya la verdad que creo que no habría aprendido mucho del derecho penal. También una excelente persona. He tenido la suerte incluso de pasar estuve como peruano exiliado en España, en Europa, pues he tenido la suerte de pasar incluso Navidad con él, acogido por su familia, por su esposa, por sus hijos. Y el doctor Silva Sánchez es mi maestro. Pero hay 2 personas más de los que yo aprendí mucho durante mi formación doctoral. Uno es el profesor Pablo Sánchez Hostiz, que es también discípulo del profesor Silva Sánchez, pero es como el hermano mayor, porque es el primer discípulo. Y que él viajaba con frecuencia a la Universidad de Navarra, donde yo estaba, porque el profesor Silva estaba en Barcelona, entonces yo tenía que estar entre Barcelona y Navarra, entre Barcelona y Pamplona, y Pablo Sánchez Hostiz viajaba mucho a Pamplona, y se daba el trabajo de leer mi tesis, de tener conversaciones. ¿Cuántos cafés he tomado con Pablo Sánchez Hostiz? Y la verdad que aprendió muchísimo de él, del derecho penal. Y finalmente, una tercera persona, que es Francesc Baldó, que ha fallecido lamentablemente, relativamente joven. Para mí un genio del derecho penal. Su libro sobre legítima defensa y estado de necesidad es lo mejor que se ha escrito, yo no diría en España, en Europa. Brillante. Pero que lamentablemente en un determinado momento de su vida, pues, como puede sucederle a cualquiera, empiezan a sufrir padecimientos, y bueno, eso afectó y truncó mucho el desarrollo y la carrera de Francesc Baldó, pero era un tipo brillante, brillante. Luego ya vino mi formación postdoctoral, y ahí debo mi formación fundamentalmente a los que yo llamaría mis maestros alemanes, que es el profesor Urs Kinhäuser, que es el que me recibe en Alemania, en el Instituto de Derecho Penal, y con quien hago mi estancia postdoctoral en la Universidad de Bonn, en el Instituto de Derecho Penal, y sin duda pues el profesor Jacobs, Gunther Jacobs, con quien también tuve un contacto muy cercano, y a quien no solamente aprecio yo personalmente, sino del que evidentemente he sido influido, si uno lee mis trabajos, de manera decisiva, ¿no? Porque el planteamiento del profesor Jacobs es sin duda uno de los planteamientos, yo no diría, no voy a calificarlo de mejor o peor, pero por lo menos de los más coherentes que se han dado en los últimos años,
en las últimas décadas, sin lugar a dudas. Yo creo que es uno de los últimos grandes dogmáticos del siglo XX y principio del siglo XXI, y he tenido la suerte de formarme, digamos, cerca a él y seguir muchos de sus consejos en temas de derecho penal. Bueno, anécdotas con el profesor Jacobs tengo muchas. Podría comentar una que, bueno, no sé si él le va a gustar mucho, espero que no le saquen subtítulos a esto y que se traduzca al alemán, pero bueno, el profesor Jacobs era muy gentil, evidentemente, con todos los doctorandos o todos los doctores que estuviesen en el Instituto de Filosofía del Derecho, que estuviesen en el Instituto de Derecho Penal y que quisiesen conversar con él. Invitaba a almorzar y a comer, y bueno, en el día a día, lo más cercano era irse a la mensa, que es como el comedor universitario, y hay un espacio que era para los profesores. Y entonces, donde uno, bueno, acompañado de un profesor, podía ingresar a ese lugar, ¿no? Digamos, un poco mejor puesto que el de los universitarios. Y el profesor Jacobs tenía una característica que era que comía muy rápido, comía bastante rápido. Yo creo que comía como pensaba muy rápido y comía muy rápido. Bueno, yo no sé si pienso rápido, pero también como rápido. Ese es un gran problema que he tenido en casa y con mi esposa, que me dice, comes demasiado rápido. Así que desde que nos casamos, ella ha tratado un poco de bajarme la velocidad. Y entonces, cuando fuimos la primera vez a almorzar con el profesor Jacobs, él terminó de comer y miró y vio que yo también había terminado de comer, y como se sorprendió, como diciendo, ¿cómo? O sea, tú también, ¿no? Claro, él no dijo ninguna palabra porque era muy alemán y por lo tanto muy digamos, de poco hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Pero su expresión me evidenció como diciendo, wow, también come rápido como yo, ¿no? Entonces, eso lo recuerdo como una anécdota bonita, y además muy cotidiana, por decirlo así, como el profesor Jacobs. Y otra que recuerdo es que él vino al Perú en el año 2000, si no me equivoco. Estuvo en Piura incluso. Y el profesor Jacobs, como estaba en Lima unos días, le hicimos un paseo, fundamentalmente cultural, y dentro de los lugares elegidos estuvo Pachacamac. Y lo llevamos a Pachacamac, y bueno, con un guía en inglés le explicó un poco lo que era Pachacamac. Y una de las cosas que a él le llamó la atención era el templo de las Sakyas, o sea, un lugar de las Sakyas donde el guía le comentó, ¿no? Que como todos sabemos, que las chicas de las familias más importantes estaban, digamos, en este templo, en este lugar, que eran las Sakyas, y que luego eran sacrificadas ante el dios de Pachacamac. Entonces él, como hegeliano, decía que eso era irrazonable, o sea, eso no era real, eso no podía ser cierto. O sea, ninguna sociedad podía darse el lujo de perder a tantas chicas de las clases más importantes a través de sacrificios humanos. No tiene sentido, o sea, eso no, porque claro, siguiendo a Hegel, solo aquello que es racional es real, lo que no es real no es racional, o lo que no es racional no es real. Entonces, pasaron varios años y yo regresé a Alemania a visitarlo aproximadamente 3 o 4 años después, y fui a visitarlo como suelo hacerlo cada vez que estoy en Bonn, y me recibió en su oficina, y lo primero que hizo cuando yo entré a su oficina fue ponerse de pie y decirme, señor García, ya sé por qué en Pachacamac mataban, sacrificaban a las chicas, a las Sakyas. Vamos a comer, que yo le cuento. Entonces fuimos a comer y me dijo, mire, en esa época había muchas guerras con las culturas vecinas, y quienes iban a la guerra eran los jóvenes varones de las clases más altas, ¿no? Entonces eso significaba que muchos jóvenes morían en las guerras. Entonces esa cultura necesitaba crear un mecanismo de restabilización o restablecimiento de la paridad demográfica entre varones y mujeres. Entonces la sociedad crea el sacrificio de estas Sakyas
para conseguir sacrificar una cantidad más o menos homogénea o equivalente de personas, como sucede con, con el género masculino. Entonces, claro, suena muy racional, ¿no? Suena muy plausible, pero ese era el profesor Jacobs, ¿no? Una persona que siempre tenía que encontrarle a alguna explicación, una razón, ¿no? Y nunca dejaba de sorprendernos cada vez que encontraba una explicación o una razón. No, yo lo que hago es fundamentalmente focalizarme, concentrarme, mirar al juez o en todo caso focalizar a algunos alumnos y empezar a decir lo que tenía preparado decir, ¿no? Bueno, yo creo que he tenido varios. Podría hablar quizás de dos. Uno es el caso de Homero Duárez, que es un joven empresario al que le imputaron haber asesinado a su esposa. Bueno, era creo conviviente. Y prácticamente, como sucede en estos temas, la prensa ya lo daba por culpable, ¿no? Homero Duárez bueno, no lo conocí, una persona con bastante introversión, no era una persona muy expresiva, porque la personalidad, cada uno tiene una personalidad, más bien introvertido. Siempre, evidentemente, siempre que conversamos, destacaba su inocencia y su preocupación por todo esto, ¿no? Incluso le pidieron prisión preventiva. Fui a la audiencia de prisión preventiva, la fiscalía llevó a toda la prensa. El tema era un hecho de conmoción social porque él es hijo de un notario muy famoso en Chiclayo. Toda su familia, evidentemente, consternada con la posibilidad de que le puedan dar prisión preventiva. Y bueno, felizmente el juez, un juez joven, un juez muy joven, la verdad que me sorprendió por su valentía, porque no se sintió presionado por toda la prensa. Le dio comparecencia con restricciones y él pudo llevar el proceso en libertad. Porque evidentemente, y eso fue el argumento, no hay suficientes indicios para poder sostener que él es el autor del delito. Y eso se lo hicimos ver en la audiencia y él lo supo entender y procesar en términos jurídicos. Sin embargo, la fiscalía acusó, se consiguió el sobreseimiento a nivel de control de acusación de etapa intermedia, fue revocado por la sala y la sala nos mandó a juicio. Y en juicio me tocó un juicio con un colegiado de 3 mujeres, con lo cual, si hablamos de estrategia, es lo peor que te puede pasar, porque si tú estás imputado o acusado de haber matado a tu esposa, a tu conviviente, a tu mujer, y tienes a 3 juezas, quieras o no, los jueces son seres humanos y por lo tanto tienen prejuicios, no en el sentido de malos juicios, sino de juicios anticipados, ¿no? Porque cada juez arrastra su propia vida, su propia experiencia, ¿no? Entonces, tener 3 juezas era un escenario que yo consideraba complicado, ¿no? para este caso. Bueno, se actuaron todas las pruebas, un juicio largo, tenía que viajar siempre semanalmente a Chiclayo. Y las 3 juezas por unanimidad lo absolvieron. Y lo absolvieron fundamentalmente por ausencia de pruebas, porque entendieron que no habían pruebas suficientes para vincularlo a él como autor de la muerte de su conviviente. Fuimos a la sala, la fiscalía se le pasó el paso de apelación, pero intentó presentar la apelación, llegó a la mesa de partes a las 4:45, cuando la mesa de partes estaba cerrada, puso un acta diciendo que iba a presentar, pero se lo declararon inadmisible, pero el actor civil, que era fundamentalmente el papá, que yo entiendo como padre, pues evidentemente a lo mejor él estaba convencido, pero era una creencia subjetiva, ¿no? Eso no estaba, respaldado por pruebas. La sala, pues, en un fallo que yo respeto, pero que no comparto en absoluto, declaró nulo el juicio y nos mandó a un segundo juicio. Entonces, como yo veía el caso tan claro, y veía que la posición de la sala era bastante por decirlo así, discutible y sobre todo bastante, utilizaría el término estricta, o en todo caso, como que había estirado los conceptos de alguna forma, dije, me voy en casación excepcional. No pierdo nada con irme en casación excepcional. Presenté casación excepcional
La declararon inadmisible, presenté recurso de queja y la Corte Suprema declaró fundada la queja y ordenó que se eleve el expediente judicial que se había armado para que la Corte Suprema se pronuncie por la casación excepcional. Eso paralizó el segundo juicio. O sea, el otro juicio dijo, bueno, no vamos a generar un daño irreparable, esperemos a ver qué dice la Corte Suprema, que ya aceptó la casación excepcional. Y salió una casación excepcional muy bonita, que es la primera que de alguna forma comienza a delimitar las facultades que tiene el actor civil para poder discutir la pena que se le impone o que el Ministerio Público postula, o en todo caso no postula, porque puede ser que el Ministerio Público simplemente al no haber apelado ha consentido la resolución en su extremo penal. Que ha ido eso consolidándose luego con posteriores casaciones de la Corte Suprema, ¿no? Este para mí es un caso muy bonito porque lo puedo decir con total transparencia. Siento que él era y es inocente, que él nunca estuvo involucrado en la muerte de su conviviente. Pero claro, las redes sociales y el internet no olvida, ¿no? Y todas las cosas que se dijeron de él definitivamente le han generado un daño que ninguna sentencia absolutoria lo va a reparar. Pero por lo menos él fue absuelto, ¿no? Una anécdota era que cuando estábamos a puertas del juicio, él iba todas las semanas a Piura y nos quedamos un día trabajando, ¿no? en la oficina, y trabajamos declaración por declaración, dato por dato, prueba por prueba, cada una de las pruebas, para que él me dé luces un poco de por dónde preguntar, qué preguntar, porque evidentemente él conocía muy bien, porque los testigos eran fundamentalmente la familia de su conviviente, de la que era su conviviente. Trabajamos varios, no sé si 1 o 2 meses así, permanentemente, y trabajamos juntos, ¿no? Y en un determinado momento, parábamos para almorzar, y en alguna oportunidad le dije, vamos a almorzar aquí a un club cerca que está de mi casa. Y entramos al club, vino el mozo, pedimos la comida. Y en un determinado momento, él, que como le dije, es una persona introvertida, no es una persona que hable mucho, de buen corazón, pero que no es extrovertido. Me dijo, ¿sabe, doctor, hace cuánto tiempo que no entro a un sitio y la gente no voltea a mirarme y luego regresan la cara y empiezan a hablar en las mesas? Hace tiempo que no me pasa entrar a un lugar sin que nadie voltee a mirarme y hablar de mí en cada mesa. Y ese es el daño que el proceso produce. O sea, es lo que algunos le llaman la pena del banquillo, ¿no? O sea, ya socialmente hay un etiquetamiento, ya socialmente hay una degradación, ¿no?, de la persona, independientemente de que mañana más tarde te absuelvan de la imputación. Ya fuiste condenado por los medios, ya fuiste condenado por las redes sociales, ya fuiste condenado por los rumores vecinales o urbanos, ¿no? Y esa condena es una condena que no vas a poder limpiarla nunca, ¿no? Y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar, tanto nosotros como ciudadanos en nuestra mentalidad. O sea, si una persona es procesada, es sospechosa de un delito, está claro, y no es culpable hasta que efectivamente sea condenado. Y entender que la labor de un abogado es una labor fundamental y básica, que nosotros no somos encubridores de culpables, ¿no?, sino que lo que somos personas que les prestamos a ellos la posibilidad de defenderse. Y si resultan condenados, pues bueno, son responsables. Y si resultan absueltos, resultan absueltos. Y si se demuestra que hay una absolución con corrupción, con tal, bueno, pues está mal, evidentemente, el trabajo del abogado o el trabajo del juez que recibe una coima, pero no podemos simplemente decir que porque una decisión no nos gusta o no la entendemos o no la compartimos, entonces el juez es corrupto, el abogado ha hecho esto, el cliente ha hecho lo cual, tal. O sea, vivimos en una especie de presunción de la sospecha, ¿no?, de que todo lo que el abogado hace es para, torcer la ley, ¿no? Yo creo que la carrera de Derecho es una carrera muy digna. Y específicamente la del penalista es muy digna. O sea, si se ejerce éticamente, yo creo que es
es muy, 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 muy digno y contribuimos, como lo dije, al desarrollo de un derecho fundamental que es el derecho a defenderse, a la presunción de inocencia, a ser castigado en un proceso donde uno pueda defenderse, contradecir, ¿no? Apelar, ¿no? Es decir, hay un conjunto de circunstancias que son importantes y que gracias al abogado se pueden alcanzar esos estándares y por lo tanto finalmente conseguir una sentencia que decida sobre la inocencia y la culpabilidad. Ese es un caso que creo que me ha marcado mucho y bueno, sin duda la vida de mi patrocinado también, pero yo la recuerdo con mucho, digamos, como una de las que más me ha impactado, ¿no? Y evidentemente también una de las que más alegrías me ha dado porque, como lo he dicho, siempre creí y sigo creyendo que él es inocente. Y el segundo caso que me ha costado también, que creo que es uno de los más importantes, que hasta un libro escrito, es sin duda la querella que patrociné contra el periodista Pedro Salinas, que es un periodista que ha sido sobre todo fundamentalmente conocido por un libro que escribió él en el 2015, Mitad monjes, mitad soldados, en los que revela los abusos que se habrían cometido al interior de una organización católica llamada Sodalicio de Vida Cristiana. Yo en esta querella patrociné al obispo de Piura, a Monseñor José Antonio Guren, y el tema para mí jurídicamente no tiene mayor complejidad. O sea, la difamación, en mi modesta opinión, era clara, porque él había hecho afirmaciones que no tenía posibilidad de probar. De hecho, en juicio no probó ninguna y por eso fue condenado. Pero lo que para mí fue impactante en este caso fue todo el manejo de la información a nivel de medios, ¿no? Claro, el señor Salinas es una persona muy influyente en el mundo de los medios de comunicación, entonces a él le daba la posibilidad de salir 45 minutos en televisión nacional, cosa que debe valer una fortuna. Si es que, por ejemplo, yo quisiera tener ese espacio televisivo. Tenía media hora, 45 minutos en los canales más importantes, con los periodistas más importantes, donde él sostenía cosas que no se ajustaban a la verdad. O sea, seguía afirmando y ofendiendo y difamando a Monseñor Eguren. Esas ofensas incluso alcanzaron a mí, ¿no? A mí personalmente me calificó de fujitrol, de operador del norte, en fin, unas palabras que prefiero más bien olvidar, tomarlos más como una anécdota. A la propia jueza que resolvió, por haber admitido la querella, fue tratada prácticamente como una ignorante jurídica, que estaba sometida al poder fáctico de Monseñor. Y todo eso lo decía, digamos, sin que los periodistas le dijeran, bueno, ¿en qué basas tus afirmaciones, ¿no? Y luego, cuando fue contando el proceso, comenzó a decir tantas cosas que no eran ciertas, como por ejemplo que él tenía 3 testigos, un testigo presencial de los abusos y que la jueza se los había denegado. Bueno, pues eso nunca pasó. Eso nunca sucedió. Y claro, yo tenía la impotencia de decir, ¿cómo hago yo para poder desmentir esto, no? Porque es una mentira flagrante. Y claro, en redes sociales, en la opinión pública, se van generando una idea del proceso que no tiene nada que ver con el proceso real en sí mismo. Entonces, bueno, al final tuvimos la suerte de encontrar una jueza valiente, ¿no? Una jueza que decidió por el derecho, decidió con base en lo que se actuó en juicio y no con base a lo que los medios de comunicación, los periódicos, la televisión decía. Una jueza que no le importó incluso ser atacada por medios de comunicación, porque fue atacada, ¿no? Después de la condena a Pedro Salinas, un portal muy vinculado al señor Salinas sacó una noticia, yo diría difamatoria, de la jueza, pero ella, digamos, trabajó con su conciencia, decidió con su conciencia y el señor Salinas fue condenado. Yo por esa razón decidí escribir un libro que se ha presentado hace muy poco aquí en Lima, el 6 de noviembre, con la presentación de Antero Flores Araoz y de Jorge Barrera, que es el penalista uruguayo más importante en la actualidad. Una presentación que estuvo, la verdad que me gustó muchísimo, fueron muchas personas, que lo he presentado ahora en Trujillo, en el CONEDE, que es una convención de estudiantes de Derecho multitudinaria,
de miles de estudiantes, que lo organiza Alex Constantino ahí en Trujillo. Y la verdad que el libro ha tenido bastante receptividad, sobre todo, como les digo, no solamente por estudiantes de Derecho, sino también por el público en general, porque no es un libro jurídico, es un libro narrativo, en el que yo lo que busco son fundamentalmente dos cosas. Primero, equilibrar la información. Es decir, mira, ok, esto es lo que ha dicho el señor Salinas en medios de comunicación. Bueno, esto es lo que ha sucedido. Y claro, como yo soy un investigador jurídico, mi libro es un libro que está respaldado absolutamente con pruebas y con notas. Es decir, todo lo que yo afirmo está debidamente respaldado. Nada de lo que yo afirmo son invenciones mías. Entonces yo lo que quiero es equilibrar la información y que luego el público saque sus propias conclusiones. Si cree que el señor Salinas hizo bien diciendo que Monseñor Eguren era un abusador, que era un creador del sistema de abusos, que era un encubridor de abusos incluso sexuales, que lo dijo, o que era un traficante de tierras, el personaje central de un tráfico de tierras en Piura. Bueno, si al final la gente cree que esas afirmaciones del señor Salinas estaban debidamente respaldadas, es decisión de ellos. Por lo menos para la jueza que lo condenó, para este abogado que defendió a Monseñor Eguren y para muchas personas, y seguramente para muchos que lean el libro, van a llegar a una conclusión contraria, en la que decir, oye, sí, o sea, su libro del 2015, Mitad monjes, mitad soldados, es un gran libro, seguramente para muchos, develó abusos en el terrorismo sodalicio, pero en enero del 2018 hiciste esas afirmaciones, que no tienen nada que ver con el libro, difamantes contra una persona en específico, que es el obispo de Piura. Y para hacer periodismo y para hacer afirmaciones que ofenden, uno tiene que reunir ciertos estándares probatorios, ciertos estándares de corroboración mínima, ¿no? No digo ya para condenar, no pido yo el estándar de la certeza más allá de toda duda razonable, que es el estándar jurídico penal, está claro que no se pide ese estándar, pero sí se pide un estándar mínimo que está desarrollado en los acuerdos plenarios, en el 3 del 2006, en el propio TC, que ha establecido parámetros sobre la diligencia mínima que un periodista debe seguir. Bueno, eso no se siguió. Y si ustedes leen la sentencia que está como anexo al libro y que LP con seguridad va a difundir, van a poder ustedes ver el razonamiento de la jueza que dice, oye, no se ha seguido ninguno de los estándares que el TC y la Corte Suprema en acuerdo plenario establecido para que el ejercicio de la libertad de información y de opinión sea respetuosa y por lo tanto constitucional, ¿no?, de los bienes jurídicos como el honor o la intimidad. Entonces, es un caso de los más importantes que he tenido, pero reitero, no por la complejidad jurídica, sino por, digamos, el juicio mediático paralelo, ¿no?, que tuvo este caso. Yo creo que el error va un poco en el apasionamiento, ¿no? A veces el apasionamiento nos lleva a cometer dos errores. Primero, a adelantar argumentos en momentos que no son oportunos, ¿no? Uno a veces quiere, por ejemplo, el testigo hacerle decir es inocente, ¿no? Ya prácticamente con el testigo, ya que el juez toque la campana y diga, bueno, no vamos todo porque ya acaba el juicio, ¿no? Entonces, a veces uno quiere sacar de la información del testigo o de la información que uno recoge del testigo como fuente de prueba, ya prácticamente una prueba plena para tu caso. Esa impaciencia no es buena. Es más, en litigación oral hay un principio muy básico, sobre todo en el tema de lo que es interrogatorio o contrainterrogatorio, es nunca hagas la pregunta, o sea, muchas veces en el interrogatorio no hay que hacer aquella pregunta que le da margen al testigo para poder corregir su error. O sea, por ejemplo, eso sucede cuando un testigo dice algo de manera contradictoria. Entonces a veces el abogado dice, acá voy a demostrar que tú te contradices. Entonces te hace una pregunta. Ahora, ¿cómo explica usted que habiendo dicho esto, ahora dice esto? ¿No? ¿Y qué le estoy dando la oportunidad al testigo? A que encuentre una explicación. Y finalmente mi contradicción, que era un gran argumento, termine cayéndose. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Aguantarme, taparme la boca y en mis alegatos finales destacar esa contradicción. Entonces a veces el apasionamiento o digamos, el querer obtener resultados rápidos te llevan a cometer esos errores, ¿no?, que uno poco a poco los va aprendiendo y evidentemente corrigiendo, ¿no? Pero bueno, eso es
un punto, ¿no? Ese específico. Podrá haber otros apasionamientos en los alegatos, y a veces incluso para el propio juez, ¿no? O sea, yo creo que cuando el juez ve demasiado apasionamiento, pues a lo mejor el juez no lo ve eso con buenos ojos, ¿no? Sino que por el contrario te llama al orden o termina generando pues, una mala percepción, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que tener, o tiene que aprender a desarrollar un discurso que sea claro, conciso, contundente, pero no necesariamente apasionado. Depende de la complejidad del caso, ¿no? O sea, depende de la complejidad del caso. En algunos casos sí lo trabajo con Ana Lucía Albújar, que es, digamos, con quien llevamos las estrategias penales. Y en otros casos que he asumido yo directamente de manera completa la defensa, pues lo preparo solo. Yo lo que hago es prepararlo no con mucha anticipación, pero tampoco el mismo día. Es decir, lo que hago es buscar cierta inmediatez en la preparación, porque bueno, uno termina a la semana o 2 semanas olvidándose muchas veces de las cosas que tenía claras en un determinado momento. Entonces yo los preparo, evidentemente, quizás un día, incluso un día antes. Normalmente siempre lo hago por escrito. Yo tengo mis ideas centrales, las tengo no a mano, sino lo hago en un documento Word, lo imprimo y repaso luego sobre ese documento en Word los argumentos y voy haciendo anotaciones marginales, ¿no? Que de alguna forma, por alguna especie ya de práctica propia, según las anotaciones yo me doy cuenta de la importancia del argumento visualmente. Es decir, cuando estoy ya haciendo el informe o el alegato, ya visualmente la anotación marginal, que a veces la puedo poner con un resaltador y tal y todo lo demás, me va dando la importancia del argumento, sin perjuicio evidentemente de que yo no soy un repetidor de lo que he aprendido, sino que también en el momento salen nuevos temas, porque uno, por ejemplo, escucha el alegato de la otra parte o en la réplica. Entonces uno tiene que tener la capacidad de poder tener una respuesta, digamos, contundente o consistente al argumento que la otra parte ha dado, ¿no? Sea el fiscal o sea el abogado defensor, si soy abogado de la parte civil. Mi padre me lo enseñó. Mi padre me lo enseñó, creo que cuando comencé a ir a quinceañeros, él me dijo, tienes que aprenderte a hacer el nudo de la corbata, y me enseñó a hacer un nudo que es el único que he aprendido, pero no sé hacer más nudos que ese, y al día de hoy es el que sigo utilizando y utilizaré por siempre, porque no pienso aprender otra forma de hacer nudos de corbata, ¿no? Sí veo que a veces los abogados vienen con nudos distintos y raros y tal, pero yo personalmente hago el nudo de la corbata como me lo enseñó mi padre. Yo la verdad que yo respeto siempre a la otra parte, ¿no? Si la otra parte habla sentado, yo hablo sentado. Si la otra parte se pone de pie, yo me pongo de pie. Es decir, no tengo ningún inconveniente para alegar sentado o de pie, pero busco normalmente el equilibrio, ¿no? Ahora, si me toca empezar a mí, de alguna forma lo hago según las prácticas de la sala, ¿no? Porque, bueno, yo he tenido la suerte de litigar en Piura, en Tumbes, en Chiclayo, en Trujillo, en Chimbote, en Arequipa, en Lima, tal, y como que cada quien tiene sus propios estándares, sus propios códigos. Hay reglas no escritas, ¿no? Que deben seguirse, ¿no? Por ejemplo, a Lima tienes que venir siempre con saco. Estás a la Corte Suprema sin saco y los vocales te dan, ¿no? Y en cambio en Piura, con el calor que hace, el saco no es obligatorio, ¿no? Entonces los jueces, el fiscal no lleva saco. Además, si voy con saco, como que genero una cierta distorsión un poco, ¿no? En el tema, ¿no? Entonces uno tiene que aprender también a hacerse al lugar, ¿no? Y a las costumbres del lugar. Entonces, como en Piura no usan saco y el fiscal no usa saco, pues yo tampoco uso saco, entonces voy con simplemente una camisa y una corbata. De hecho,
una anécdota. Tuve la oportunidad de defender en un tema disciplinario a una jueza que ha sido mi alumna. Yo conozco después de que tenía 16 años. Además, casada con un alumno mío también, a los que los conozco. Y tienen una hija que va al colegio como una de mis hijas. Entonces, los conozco muchísimo. Y ella me pidió que yo le pudiese ayudar con la defensa y los informes orales en un caso administrativo disciplinario funcional. Hace poco han notificado al Consejo General la absolución. Bueno, y ella está ya evidentemente bastante contenta porque además es una excelente profesional, jueza. Y claro, nosotros hicimos el informe oral ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial desde Piura por videoconferencia. Y claro, yo fui a la piurana, ¿no? Es decir, sin saco, ¿no? Entonces hice mis alegatos, hice mi intervención y al final el doctor Lecaros, que es el que preside y que dirigía además el debate, me dijo: doctor García, sabemos que en Piura hace mucho calor, ¿no? Pero por favor la próxima vez póngase saco para poder hacer el informe oral. No se preocupe, le dije: señor presidente, disculpe nomás y bueno, no lo volveré a hacer y lo tendré en cuenta, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, siempre no podría decir porque más o menos uno tiene conciencia como a los 5 o 6 años y evidentemente no se me planteaba el tema de ser abogado. Pero yo creo que por lo menos sí en cuarto de media, quinto de media, tenía claro que lo mío era el derecho. No el derecho penal, pero sí el derecho. Y claro, yo estudié en el Colegio Salesiano Don Bosco, en Piura. Salesiano es primaria y en secundaria es Don Bosco, pero es de los salesianos. Y claro, cuando terminé el colegio, mis padres me preguntaron qué vas a estudiar, ¿no? Entonces yo tenía dos alternativas: o estudiar empresas en derecho, empresas, que para mí era una carrera alternativa, posible también, en la Universidad de Piura, porque además tenía una facultad de derecho muy buena de empresas, una de las mejores del Perú, o coger mis maletas, todas mis bártulos y tomar el bus, porque en esa época el bus era el transporte, digamos, ordinario, y venir a la ciudad de Lima y empezar a estudiar aquí. Bueno, al final opté por lo segundo, que era más sacrificado, porque claro, abandonaba mi casa en Piura, me venía a Lima, a una pensión, ¿no? Entonces, un lugar que no es tu casa, ¿no? Aunque fui muy acogido por una tía aquí en Lima, que prácticamente es mi segunda mamá. Y bueno, empezar a estudiar aquí Derecho, ¿no? Entonces, cuando vi las alternativas, la Universidad de Lima ofrecía, que es donde yo finalmente postulé e ingresé, ofrecía una formación más orientada al derecho de la empresa, que era lo que de alguna forma a mí, me parecía a donde tenía que apuntar, ¿no? Porque mi dilema era entre empresas y derecho. Entonces, cuando digo, bueno, voy a entrar a derecho, pero esta facultad, me decían, es una facultad que es muy buena en derecho de la empresa, en derecho tributario, tal y todo lo demás. Entonces, esta es una alternativa, ¿no? Así que nada, opté por la Universidad de Lima. Y eso explica de alguna forma también, creo yo, la verdad que a veces son decisiones inconscientes, pero que tienen un trasfondo. Eso explica que cuando me hice penalista por este amor a primera vista que ya les comenté, mi, digamos, dedicación al derecho penal siempre ha estado orientada al derecho penal económico, al derecho penal de la empresa, ¿no? O sea, como que siempre el derecho y la empresa han estado un poco en mi vida, ¿no? Y bueno, es así que bueno, me dedico al derecho penal, pero fundamentalmente litigo y trabajo en todo lo que es derecho penal de la empresa, derecho penal económico en general. Porque no son culpables. Porque no son culpables en términos jurídicos hasta que no sea declarado tal. Ahora, si usted me pregunta en términos ya materiales, no en términos claro, o sea, si usted me dice, a ver, lo primero que uno tiene que preguntarle a su cliente es claramente cómo han sido los hechos, ¿no? Y el cliente le tiene que decir con la verdad. O sea, yo aquí soy como un sacerdote, o sea, me tiene que contar
todos tus pecados. Específicamente ese pecado, no todos, pero por lo menos en el que quieres que te defienda sí me lo tienes que contar. Y claro, él tiene que decirnos un poco, me tiene que contar cómo han sido las cosas. Entonces, cuando evidentemente es una tesis de inocencia, entonces mi trabajo es, tanto en el ámbito probatorio como en el ámbito jurídico, encontrar los argumentos para poder conseguir una sentencia que se ajuste y se corresponda con su inocencia. Ahora, si él me dice efectivamente que es culpable, ahí lo que se puede hacer es dimensionar la culpabilidad en su justa medida. Es decir, cuál es la pena que realmente le corresponde. O sea, ¿es el delito que la Fiscalía le está imputando el delito que efectivamente le corresponde? ¿O esto es una infracción administrativa? ¿O esto es un delito menor? ¿O no es un delito tal? Y si fuese el delito que el Ministerio Público dice, bueno, ¿cómo hacemos para poder reducir el impacto penal? ¿No? Es decir, ¿qué circunstancias atenuantes podríamos activar? ¿No? Y ahí uno valora desde confesión sincera, terminación anticipada, colaboración eficaz, en fin, las distintas alternativas que la ley permite a los culpables, oportunidad, principio de oportunidad, es decir, los distintos mecanismos que la ley contempla a los culpables para poder resolver el tema penal. Un Estado de Derecho puede tolerar culpables fuera, pero nunca un inocente dentro. Bueno, yo aquí soy hijo de médico, familiar de médico. Mi padre, bueno, ya está mayor, pero fue ginecólogo. Mi hermana es dermatóloga, mi cuñado es cardiólogo, mi hermano es dentista. Es decir, estoy rodeado de médicos, ¿no? Y yo siempre he escuchado de ellos que operar o intervenir a un familiar no es lo más recomendable, ¿no? Por la vinculación emocional que uno tiene y que puede hacer que su trabajo no sea objetivo, ¿no? En determinados momentos. Yo esa regla, por ejemplo, la he, creo, internalizado y también aplicado a mi propia profesión, como es en el caso de ser abogado, ¿no? Por eso, personalmente, yo creo que no recomendaría que una persona defienda a un familiar, a pesar de que lo he hecho. Gracias a Dios, de manera exitosa, pero es arriesgado. Es arriesgado además porque si el resultado salió positivo al final, ¿no? Positivo. Y claro, el familiar te va a decir, digamos, tener claro cuánto tú realmente lo aprecias, cuánto tú realmente lo amas, porque has sacrificado tu tiempo, tus nervios, tal, por defenderlo. Pero si sale mal, el estado de culpa puede destrozarte, ¿no? Entonces, es muy arriesgado, ¿no? O sea, claro, ese es el deber ser, ¿no? Ya en el ser en el plano del ser, lo he hecho, he defendido a un familiar muy cercano, pero gracias a Dios el resultado salió positivo, pero no creo que sea lo recomendable. No, gracias a Dios no, aún, ya eso uno nunca sabe. Pero yo creo que dependería de qué delito, dependería de qué circunstancias, dependería de varias cosas, ¿no? Si por ejemplo es una denuncia estas extorsivas, chantajistas, sin base, sin nada, yo me defendería solo porque no veo complejidad, ¿no? Pero si por ejemplo, no sé, digo, un día que yo conduzco a excesiva velocidad y se me pasa tema tal y atropello y mato a alguien, Dios me libre, pero pasa algo así, yo creo que sí no me defendería a mí mismo porque te estaría emocionalmente vinculado, ¿no? Yo creo que ahí preferiría que algún colega lo haga en lugar mío, ¿no? Porque sí he tenido algún tipo de intervención en el hecho, porque sí tengo una situación de conflicto interna, ¿no? Y posiblemente no ejerza la mejor defensa para mí mismo, ¿no? Yo creo que en ese caso le cedería la posta a un abogado ajeno al conflicto, ¿no? O sea que por un tema de tardanza nunca he tenido algún problema, ¿no? De llamados al orden, en algún momento sí, por discusiones que a veces en la pasión del momento, ¿no? Un poco los ánimos caldeados, ¿no? Hacen que una u otra parte pues, desvíen el debate, ¿no? A temas que no son los centrales, ¿no?
En algunos casos los jueces han sabido manejar el tema con profesionalismo, ¿no? y llevar el tema al orden. Y en otros casos quizás no han sido tan oportunos, o por lo menos, claro, yo normalmente nunca ataco, no es mi estilo, ¿no? Pero me defiendo. Entonces, si alguien me ataca, yo le voy a responder. O sea, nunca con insultos, nunca entrando en el plano personal, pero sí voy a responder a su argumento, ¿no? O sea, y a su argumento, digamos, en el plano, evidentemente, en el que me lo plantea, ¿no? Y evidentemente me ha pasado, y en algún momento el juez me ha llamado al orden, pero claro, mi pregunta es, ¿pero por qué cuando la otra parte lo hizo, no desde un principio usted descartó esa posibilidad? Entonces, creo que a veces los jueces creen que, y respeto esa opinión, pero muchos jueces creen que garantizar un derecho absoluto a la defensa implica o supone dejar que los abogados o los fiscales hablen lo que quieran. Y creo que eso es un error. O sea, yo creo que un juez dice aquí hay derecho a la defensa, muy bien, extraordinario, pero un momento. Cuando usted comience a hablar o atacar personalmente y decir que ese abogado está por guau, lo que le está metido, que qué raro, que en el anterior beso, lo que hizo, o que sí, también tal y todo lo demás, entonces yo creo que ahí el juez tiene que decir, señor fiscal, señor abogado, discúlpeme, pero eso no está en mi despacho, no se hacen estas cosas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para la propia salud del proceso. Entonces, mi primer consejo para poder ser un buen litigante es saber derecho penal, ¿no? Y claro, ahí sin duda yo, como siempre lo he hecho y lo sigo diciendo, el primer libro que yo recomendaría a cualquier persona que quiere adentrarse en el derecho penal es Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo de Silva Sánchez. O sea, tiene que empezar por ahí. Ese es el libro que te permite entrar en serio en el derecho penal, ¿no? Después ya podemos ir trabajando algunos otros libros de penalistas nacionales o internacionales, españoles o alemanes, italianos, o ingleses también, que son, digamos, también importantes, formativos. Pero normalmente estos estudios ya son por temas, ¿no? Monográficos, tal, o libros generales, de parte general, sin duda que los hay. Yo, por ejemplo, el libro de Jacobs no lo recomendaría para estudiantes de Derecho, porque les va a generar mucha confusión. Quien tiene, por ejemplo, un libro muy bueno para acá en el Perú para poder introducirse en el derecho penal es el libro de Eduardo Alcocer, de Introducción al Derecho Penal. Un libro de 200 y tantas páginas, con lo básico del derecho penal, o sea, muy bien escrito. O sea, como para que digas, tú, estudiante de Derecho, tienes que saber por lo menos esto de derecho penal. El proceso de Kafka, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, El extranjero de Camus. Es decir, yo creo que hay muchos clásicos de la literatura. Me leo todos sus libros, que es Vargas Llosa. Me encanta cómo escribe. He disfrutado muchísimo sus libros, sobre todo los piuranos, porque La Casa Verde es piurana, Quien mató a Palomino Molero, El héroe indiscreto. Es decir, son novelas ambientadas en Piura, porque él vive en Piura. Yo estudié con mi padre en el Colegio San Miguel, dicho sea de paso. Y esos disfruto mucho más porque con su narrativa me ubico en Piura, en la Piura que conozco, ¿no? En la Piura de toda la vida, ¿no? Y a mí me encanta muchísimo leer las novelas de Vargas Llosa. No, ¿para qué es la libertad para mí? Bueno, depende en qué contexto me pregunten por la libertad, ¿no? Claro, si me preguntan por qué es la libertad como derecho subjetivo, como derecho de las personas, diría, bueno, la libertad es la autodeterminación al bien. Es decir, que la persona tiene la capacidad de identificar los valores positivos y determinarse él mismo a alcanzar esos valores. Si me preguntan por libertad en términos de aquello que se le priva a la persona que es condenada por un delito, diría que es el bien más preciado y por lo tanto su supresión, la pena socialmente permitida más dura que existe. Y que nos debería llevar también a cierta reevaluación.
Yo aquí, a pesar de que no soy un seguidor de las doctrinas minimalistas, porque creo que no podemos aún prescindir del derecho penal, pero sí creo mucho en el discurso que viene sobre todo de la criminología, en el sentido de reevaluar el sentido desintegrador que la pena privativa de libertad produce en el condenado. Y de alguna forma también la humanidad del derecho penal, ¿no? Hemos desarrollado ahora una visión del delito y del delincuente, ¿no? como un tema ajeno. Es decir, aquí están los delincuentes y acá estamos los puros, los buenos, los morales, los respetuosos de la ley, y allá están los delincuentes, los marginales, ¿no? Es decir, no tenemos capacidad de identificarnos con la otra parte, ¿no? No tenemos la empatía, ¿no? Garland habla de una criminology of the others, ¿no? De la criminalidad del otro, de la criminología del otro. Es decir, es el otro, es el delincuente. Yo no soy delincuente, ¿no? Entonces, cuando no existe esa empatía, cuando crees que el delincuente es otro y tú no te sientes potencial delincuente o potencial infractor de una ley, o que puedes mañana más tarde estar metido en un proceso penal, entonces no te importa el otro. Si le tienes que meter 50 años, si tienes que meter en prisión preventiva como regla y no como excepción, si tienes que, no sé, hacer y destruirlo en redes sociales, aislarlo socialmente, pedir que nadie lo contrate, que lo vote en todos sus trabajos, claro, lo haces porque crees que es otro y que tú y tus familiares nunca van a estar en esa situación. Y si les puedo decir algo a mis casi 50 años, les aseguro que eso no es así. Es decir, que siempre una persona o sus familiares queridos pueden terminar en el otro lado de la orilla, ¿no? Entonces uno tiene que tener más empatía en estos temas, ¿no? No digo que seamos blandos, no digo que generemos impunidad, no, por favor, pero empatía con las otras personas, entender el problema. Ahora, por ejemplo, discutía con mi hijo, no he visto la película, pero me comentaba mi hijo que ya tiene 17 años, la película Joker, y bueno, claro, él decía, bueno, al final las circunstancias de la vida lo terminaron convirtiendo en lo que es, ¿no? Y a veces eso olvidamos, ¿no? O sea, un delincuente no es una persona que de pronto decide ser así y ya está, yo soy malo y cometo delitos, ¿no? Sino que muchas veces esas personas provienen de ciertos estratos sociales o de ciertas circunstancias sociales en los que se ha dado sufrimientos muy duros. Posiblemente fue violado, posiblemente su padre fue alcohólico y agredido, posiblemente su madre nunca se ocupó de él, posiblemente recibió ataques en el colegio. O sea, no sabemos la historia de cada persona. Y yo creo que cuando hay un juicio, y de hecho nuestro propio Código Penal lo reconoce en el 45 y 46, que hay que tener en cuenta también un poco las condiciones educativas, sociales, económicas, los padecimientos, la historia del delincuente al momento de individualizar la pena. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hay detrás de este ser humano, ¿no? ¿Qué hay detrás de este ser humano, ¿no? ¿Por qué ha cometido un delito, ¿no? Lo haremos responsable sin duda del delito, le aplicaremos la pena que corresponde por el delito, pero al momento de individualizar la pena tenemos que ser más humanos, ¿no? Más humanos. Y eso es lo que estamos perdiendo, ¿no? La humanidad.